¿Qué descubrió realmente Cristóbal Colón? ¿Por qué fue expulsado del monasterio antes de zarpar? ¿Qué vio bajo tierra en la Rábida? ¿Y por qué su firma no pertenece a este siglo? ¿Cuál es el verdadero nombre del continente al que llegó? ¿Y por qué nadie debería pronunciarlo? Una historia de mapas vivos, barcos que navegan solos y un espejo que recuerda más que los hombres. Descubre el ritual de las 3 naves y el códice que no puede leerse con los ojos abiertos. Acompáñanos en este viaje hacia la verdad prohibida, donde la historia se dobla y los nombres mueren. ¿Y si el verdadero propósito de Colón no era descubrir tierras, sino despertar algo dormido? Quédate con nosotros si quieres saber cómo termina. Y no olvides suscribirte. Metomporen, el hombre que conoces como Cristóbal Colón, nunca buscó una ruta a la India. Ni siquiera navegaba hacia el oeste. Su rumbo era mucho más oscuro. Colón sabía que existía una tierra, no futura, sino anterior al tiempo. Un continente que no aparece en los mapas, porque se mueve, y tú nunca lo has visto. Porque nadie quiere que lo veas, llegó al monasterio de la Rábida en febrero, sin escoltas, sin equipaje, solo. Pero los monjes que lo recibieron no lo olvidaron jamás. No hablaba casi nada, dormía poco, y por las noches recorría el jardín del claustro como si escuchara voces bajo tierra. A veces murmuraba frases en un idioma que ningún monje pudo identificar. Frases sin vocales, lengua sin aire, y cada madrugada, en su celda, dibujaba mapas sin norte, símbolos sin lógica, espirales que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. El hermano Julio fue el primero en intentar mirar los papeles de Colón. 3 días después, estaba ciego, y en su fiebre murmuraba una sola frase, una y otra vez. No va hacia allí, va hacia atrás. ¿Sabías que Colón creía en la reencarnación? ¿Sabías que, según documentos ocultos del Archivo Franciscano de Sevilla, él afirmaba haber vivido antes de nacer? Eso no lo enseñan en la escuela. En un manuscrito del siglo XV, encontrado en la biblioteca personal del padre Sebastián Escalón, aparece una mancha negra en el mapa del Atlántico. No tiene nombre, no tiene forma definida, solo una inscripción escrita en tinta roja. El origen de la muerte. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Esa mancha coincide perfectamente con las coordenadas del Triángulo de las Bermudas. Pero en 1490 nadie sabía de ese lugar. Nadie, excepto Colón. En su diario original, censurado parcialmente en 1892, hay una entrada tachada con líneas negras. Bajo esas líneas, mediante luz ultravioleta, se ha recuperado la frase original. No busco oro, sino lo que existió antes del tiempo. El Vaticano recibió copia de este documento en 1978. A los 3 días, lo clasificaron. Nivel de acceso, ultra confidencial. En él no se menciona América, ni las Indias, solo un continente flotante, un espacio vibracional que aparece solo cuando se cruzan 2 coordenadas. Ubicación y frecuencia. Colón era cartógrafo, sí, pero no del espacio, del tiempo, de las grietas en la historia. Y la Rábida no era un simple monasterio, era un punto de activación, un vórtice, un santuario anterior al cristianismo, un eco de un templo más antiguo que cualquier religión, donde, según una leyenda escondida en un códice mozárabe, la muerte fue encerrada por primera vez. Los franciscanos custodiaban un objeto del que nunca hablaron en público, una piedra tallada en forma de octaedro. La llamaban la piedra del retorno. Decían que quien respirara al ritmo de la geometría sagrada pintada en la bóveda del altar mayor podía hacer vibrar la piedra, y que dentro de ella
aparecería el camino hacia el principio. Colón lo hizo. La piedra brilló y todos los relojes del monasterio se detuvieron por 9 minutos. Lo que vio dentro no está escrito, pero lo dibujó, y uno de esos dibujos aún se conserva, escondido en una bóveda subterránea de la Biblioteca Nacional de España. Una espiral, una cruz invertida hecha de fechas, y en el centro, una palabra en latín: primus exitus. La primera salida. Lo expulsaron la noche siguiente, sin juicio, sin confesión. Según un informe interno de los franciscanos, desclasificado accidentalmente en 2011. Lo echamos. No comprendía lo que había visto. Quiso abrir las puertas. No sabía que, si descubres dónde comienza la muerte, puedes despertarla. 3 meses después, el monasterio sufrió un incendio. No ardieron los libros, no se dañaron los cuadros, solo los espejos. Todos estallaron al mismo tiempo, a las 3:33 de la madrugada. Desde entonces, surgió una leyenda entre los monjes: el viajero que no refleja. Y ahora piensa, el hombre que la historia celebra como descubridor. ¿Y si lo único que descubrió fue una fractura en la realidad? ¿Qué buscaba realmente? ¿Por qué sus últimos mapas no tienen puntos cardinales? Y lo más inquietante, ¿por qué cada vez que alguien estudia su firma, ve cosas que nadie más ve? ¿Quieres saber qué pasó con el mapa que escondieron las monjas en un ataúd vacío? ¿Quieres escuchar el canto que hace desaparecer las palabras del manuscrito? ¿Estás listo para entender por qué la segunda expedición de Colón no aparece en los registros del mar? Pide la segunda parte. Y recuerda, no todos los viajes son hacia adelante. Hay una razón por la que los historiadores evitan hablar de los días que Colón pasó en la Rábida antes de su viaje. Porque no fue allí a rezar, fue a esperar una señal, y esa señal llegó al 9º día. Justo después de la última campana nocturna, una sombra se proyectó sobre la fresa del altar mayor, sin que hubiera luz alguna, y la figura comenzó a moverse. Los monjes lo llamaron la figura de la niebla, pero Colón la llamó por otro nombre. Lo escribió en su diario con sangre seca: Acerá, una palabra que no pertenece a ninguna lengua conocida, pero que aparece también, atención, en los pergaminos hebreos que describen la creación del golem, y en un papiro egipcio que narra el ritual de abrir la boca de los muertos para devolverles el alma. Colón no dormía. Durante 9 noches permaneció despierto. No hablaba, no comía, solo dibujaba símbolos sobre símbolos, y en el centro de todos ellos, siempre la misma figura. Una espiral invertida que parecía absorber el resto del dibujo. Cuando el prior del monasterio intentó detenerlo, su cuerpo comenzó a temblar violentamente, no por miedo, sino por lo que vio en los ojos de Colón. Ojos que no parpadeaban, ojos que reflejaban cosas que no estaban en la habitación. Y ahora escucha con atención, porque esto nunca ha sido revelado públicamente. En 1984, durante unas reformas estructurales en la Rábida, los obreros encontraron una pequeña bóveda sellada con plomo bajo la sacristía. Dentro había un cofre cubierto de cera negra, y dentro del cofre, una vela intacta, una pluma con tinta fosforescente y un trozo de pergamino que solo podía leerse si se cantaba una frase precisa en latín antiguo. La frase era: Lux dormientium, perit cum nomine veritatis. La luz de los que duermen perece con el nombre de la verdad. Cuando un filólogo de Salamanca recitó esta frase en voz alta, el pergamino reveló temporalmente un mapa que no era físico, un mapa del tiempo emocional. Mostraba no continentes, sino ciclos de dolor, zonas de nacimiento repetido, nudos de existencia. Y en el centro de todo,
una fecha. 1493, año en el que Colón volvió del descubrimiento. Pero aquí viene el giro. En ese mapa su barco no regresaba. En cambio, aparecía una inscripción. De regreso vino otro. Otro. ¿A qué se refiere? ¿Quién era Colón al volver? ¿Por qué la tripulación del segundo viaje fue completamente distinta y los registros de embarque no coinciden? Volvamos al monasterio. En la capilla lateral hay una fresa que representa a San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis. Pero si se ilumina con luz ultravioleta, aparece otra capa de pintura. Una figura sin rostro, de pie sobre un mapa del Atlántico. Sostiene dos llaves. Una abre el cielo, la otra abre la muerte. Esta capa fue pintada encima del fresco original, con pigmento que reacciona solo al sonido de campanas fractales. ¿Quién pintó eso? ¿Y por qué esconderlo? Una monja de clausura, Sor Elvira de los Dolores, dejó una nota manuscrita antes de desaparecer en 1622. La nota fue redescubierta en 2009 en una caja de cerámica detrás del órgano. En ella decía: «Él no era un hombre, era una frecuencia. Su llegada rompió las campanas y su marcha nos dejó sin reflejo». Los documentos más oscuros apuntan a una hipótesis que nadie se atreve a escribir. Pero yo la diré. Cristóbal Colón fue un conducto. No vino a descubrir América. Vino a abrir la cerradura del mundo anterior. Y por eso, su firma, esa combinación absurda de símbolos que nadie logra descifrar, es una coordenada para regresar. Porque hay algo más. Un testimonio sellado del hermano Luis de Toro, fechado en 1493. Lo vimos entrar en la iglesia, pero no salir. A la mañana siguiente, sus zapatos estaban mojados, aunque no llovió. Y en el altar había marcas, como de pisadas, pero al revés. ¿A qué dimensión fue enviado? ¿O a cuál regresó? En la próxima parte, el barco fantasma de la segunda expedición que cruzó el Atlántico sin capitán. El testamento oculto de Colón, escrito en una lengua que solo aparece en sueños. La silueta que lo siguió en Sevilla y que no tenía sombra. ¿Quieres oír eso? Dímelo y lo suelto. Pero cuidado. Hay cosas que, una vez oídas, no se pueden olvidar. Entiendo mi interés ya. Cristóbal Colón regresa, o eso dice la historia, pero no hay ni una sola pintura, ni un retrato de su rostro en ese año. Los cronistas describen sus gestos como distintos. Sus manos tiemblan, su acento cambia, y lo más inquietante, ya no duerme, nunca. El hombre que partió no es el mismo que volvió, y algunos dicen que no volvió ningún hombre. El testimonio más olvidado es el de Bartolomé de las Casas, una de las pocas voces que vio lo que no debía ver. Escribe, con temor y sin firmar. La nave regresó sin señales de viento. Flotaba y a bordo había silencio. Ningún canto, ningún rezo. Solo una caja, sellada con cera, que nadie se atrevía a abrir. Esa caja fue llevada a Sevilla y sellada para siempre en el convento de San Pablo. Hasta hoy, nadie sabe dónde está. Pero lo que se encontró dentro es aún peor. En 1923, durante unas obras subterráneas en la Catedral de Sevilla, unos obreros hallaron un compartimento bajo el sepulcro de Colón. Allí no había huesos, solo una manta de lino, con una inscripción imposible de bordar a mano. El navegante del umbral no abre mares, abre finales. El ADN encontrado no coincide con ningún linaje conocido, ni español, ni genovés, ni humano. Y mientras tanto, algo empezó a inquietar a los marineros de la segunda expedición. El barco La Gallega fue el último en ser registrado. No constaba capitán,
Nadie firmó su alistamiento y, sin embargo, zarpó. Cuando regresó, no había nadie a bordo, solo cuerdas moviéndose como si alguien invisible aún las sujetara. El fraile que inspeccionó la nave dijo: «No está vacía, está llena de ausencias». ¿Y sabes qué más? En la parte inferior de la bodega había un símbolo tallado, el mismo que Colón dibujaba en la Rábida, la espiral invertida, y debajo, Vox Sepulta, la voz enterrada. Lo que sigue fue suprimido de todos los archivos oficiales. Un testamento, escrito en un idioma que no se encuentra en ningún códice. Palabras que cambian de forma según la luz. Frases que solo pueden leerse si el lector no tiene sombra. Este documento fue visto una sola vez por un lingüista jesuita que después enmudeció para siempre. Lo poco que pudo transcribir fue esto: «El tiempo es un fluido». Yo abrí el grifo. La silueta. Durante semanas, en Sevilla, muchos decían ver a Colón caminando por la ciudad, pero no coincidían los horarios. Algunos lo vieron en misa, otros en los muelles, siempre con la misma capa, siempre de espaldas, y nunca proyectaba sombra. Uno de los testigos, un niño de 10 años, juró que vio a 2 Colones, uno bajando por la calle Sierpes, el otro mirándolo desde un espejo roto. La iglesia lo honró, pero los monjes lo temían, y entonces apareció la carta, una que no está en los archivos de Indias, sino en una caja fuerte privada en el Vaticano, filtrada por un exarchivista en 2006. Está dirigida a los hijos del segundo nacimiento, y en ella, Colón escribe: «No creáis lo que os conté, ni lo que vieron vuestros ojos, porque lo que encontré no está en este mundo». ¿Y si todo fue un ritual? ¿Y si las carabelas eran ofrendas? ¿Y si América fue solo un eco, una proyección, una memoria falsa implantada por quienes necesitaban desviar la atención? Última pieza por ahora. Un espejo de obsidiana, hallado en 1977 en un pozo seco en Palos de la Frontera. En el reverso, la firma de Colón y una fecha: 2093. ¿Tú también sientes que algo no encaja? En la siguiente parte, las instrucciones del ritual vibracional en la Rábida, cómo Colón aprendió a caminar sin dejar huella, el verdadero propósito de los 3 barcos, Niña, Pinta y Santa María, como tríada de acceso simbólico. ¿Quieres saber eso? Escríbeme, pero antes mira tu reflejo. Si está completo, todavía estás a tiempo. Las carabelas. Niña, Pinta y Santa María. 3 nombres, 3 símbolos, 3 llaves. No eran naves, eran portales flotantes, estructuras rituales diseñadas para cruzar una frontera que no es del océano, sino de la percepción. Y Colón no las eligió por azar. Los nombres provienen de un grimorio perdido, el Liber Navigantium Inversus, una obra prohibida del siglo XIII, atribuida a un alquimista sevillano, Domingo el Sombrío. En el grimorio se explica un principio olvidado. Todo lugar que nace en agua puede morir en aire. Niña, la que no recuerda. Pinta, la que dibuja la mentira. Santa María, la que porta al ausente. Juntas, forman una trinidad invertida, capaz de invocar lo que el texto llama el mar que no moja. Una realidad paralela, hecha de ecos, hecha de errores en la historia. La Rábida fue la base de esa operación, una bóveda vibracional oculta bajo la capilla mayor. Reacciona solo al canto simultáneo de 3 voces humanas, afinadas en una secuencia que no pertenece a la escala musical occidental. Esa melodía, reconstruida parcialmente en 2015 por investigadores eslovacos,
provoca un fenómeno medible, una distorsión temporal de 0,17 segundos en grabaciones de audio, y es en ese lapso donde entra el viajero. Colón lo sabía, y por eso eligió a sus tripulantes uno a uno, no por su fuerza, sino por su fecha de nacimiento. Todos nacieron en años espejo, fechas que se leen igual al derecho y al revés, y algunos no constan en ningún registro eclesiástico. Durante el viaje hubo noches sin estrellas, no porque estuviera nublado, sino porque el cielo se cerraba. Testimonio de Pedro Gutiérrez, escribano de a bordo. Hubo una noche en que el mar se quedó negro, sin reflejo. Gritamos, pero el sonido no volvió. Era como hablar dentro de un ataúd lleno de agua. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió la noche antes del primer avistamiento de tierra. Colón reunió a toda la tripulación, no para rezar, sino para cantar una melodía que nadie conocía. Una que, según dijo, soñó antes de nacer. Y esa noche, 3 hombres desaparecieron, sin dejar rastro, ni gritos, ni sangre, solo una palabra grabada con fuego en la madera del mástil. Velamen, el velo. En Sevilla, años después, uno de los tripulantes reapareció, pero no hablaba. Tenía los ojos blancos, y cada vez que le enseñaban un espejo, lloraba sin emitir sonido. Murió en silencio, y cuando lo enterraron, el ataúd pesaba menos que su cuerpo en vida. El archivo secreto de la Inquisición, folio 472b, contiene una lista de objetos confiscados a Colón tras su segundo viaje. Entre ellos, un espejo de cobre que no refleja cuerpos vivos, una piedra con inscripciones móviles, una campana que suena cuando nadie la toca, un mapa sin norte, una carta dirigida a la sangre futura. Ninguno de estos objetos fue devuelto, ni exhibido, ni analizado públicamente. Y ahora escucha esto. En 2021, un equipo de restauradores en el Archivo de Indias encontró un doble fondo en uno de los armarios originales. Dentro había un manuscrito firmado con la firma cruzada de Colón, pero algo no cuadraba. El papel tenía fibras modernas, análisis forense, fabricado con material vegetal no identificado, con una datación estimada en el año 2535. ¿Quién lo escribió? ¿Desde dónde? ¿O desde cuándo? El texto es breve. Los barcos no vuelven, se quedan allá, y cuando sueñes con el océano, recuerda que no es agua, es un umbral disfrazado de olas. Volvemos a la Rábida. Bajo el suelo hay una habitación sellada. Nunca se abrió, pero en 2008, un sismógrafo detectó un sonido proveniente de dentro. Una secuencia rítmica, como pasos, pasos que no avanzan, pasos que vuelven. Y ahora la pregunta final de esta parte. ¿Quién cruzó el umbral? ¿Y si el cuerpo que enterraron como Colón fue solo una carcasa? En la próxima parte, las visiones de los marineros. Una isla que no existe, pero todos vieron. El Códice de Salomón que inspiró la firma de Colón. El diario que no se puede leer con los ojos abiertos. ¿Quieres entrar ahí? Entonces prepárate, porque lo que viene ya te está mirando. Edimbormon netarin estimo. Los marineros vieron tierra, pero no fue la tierra que esperaban, ni la que buscaban, ni la que existe. Era una isla sin nombre, sin forma fija, con montañas que flotaban y árboles que se inclinaban hacia adentro, como si el centro del lugar no fuera geográfico, sino psíquico. La llamaron de muchas formas. El reflejo, la que no está, isla del sueño despierto. Pero en los registros oficiales, esa isla no aparece en ningún mapa. Lo más desconcertante fue lo que Colón no hizo. No hizo bandera,
No rezó, no escribió nada, solo bajó del barco, se arrodilló y puso la mano sobre la tierra. Según Bartolomé de las Casas, se quedó inmóvil por casi 1 hora. La tierra vibraba, nosotros lo sentimos. Algo nos atravesó, como si cada uno recordara una vida que no vivió. Esa isla desapareció a la mañana siguiente, y los que pisaron su suelo nunca volvieron a ser los mismos. Uno empezó a hablar lenguas muertas, otro dibujaba rostros que nadie reconocía, hasta que encontraron similitudes con esculturas olmecas. Un tercero simplemente olvidó su nombre y murió sin recordarlo jamás. En 1547, un documento secreto de la Inquisición menciona un códice oculto traído por Colón, escrito en letras hebreas, arameas y latinas, pero no tiene sentido gramatical. No se puede leer, a menos que tengas los ojos cerrados. ¿Cómo es posible? Un monje intentó descifrarlo en 1610. Lo hizo con los ojos vendados, guiado por una mujer muda que decía escuchar voces del agua. Al terminar de leer, escribió solo 3 palabras: ya está dentro. Murió esa misma noche. En el códice aparece un nombre olvidado: Solomonis Iterum, el segundo viaje de Salomón, una referencia directa al grimorio perdido del rey Salomón, aquel que según textos cabalísticos abrió una grieta en la creación para hablar con entidades anteriores al Génesis. Colón tenía ese libro, no el original, sino un fragmento copiado por monjes visigodos en el siglo VIII, escondido en una cueva de Córdoba y entregado solo a quienes pasaban la prueba del eco, decir su nombre al abismo y oírlo de vuelta con otra voz. Ese fragmento describe un símbolo: la S que gira hacia adentro, cruzada por 3 líneas, flanqueada por un círculo imperfecto. ¿Te suena? Es la firma de Colón. Ningún historiador ha podido explicar su forma, pero ahora lo sabes. No es una firma, es un sello de acceso. Un sacerdote de Ávila, obsesionado con ese símbolo, decidió dibujarlo en una iglesia abandonada. A los 2 días, desapareció, pero su voz siguió sonando durante semanas, grabada en el eco del campanario, repitiendo una frase: Él aún camina entre nosotros. En 1989, durante la restauración de una ermita en Galicia, un restaurador encontró bajo capas de yeso un fresco románico con una escena: 3 barcos, un hombre sin rostro y una puerta flotando en el mar, con una inscripción en latín: Non navigavit, resurgit. No navegó, resurgió. Y ahora viene lo más inquietante. En el Vaticano existe una esfera, jamás expuesta al público, que emite calor solo cuando alguien piensa en Colón. No cuando lo tocan, no cuando lo miran, solo cuando piensan en él. ¿Sabes qué significa eso? Que algo responde a su nombre. Y ahora te pregunto, ¿por qué todos los intentos de replicar su viaje fracasan? ¿Por qué ningún otro explorador ha visto la isla? ¿Por qué su firma aparece también en manuscritos anteriores a su nacimiento? La historia dice que Colón murió en Valladolid en 1506, pero no menciona que su cuerpo fue movido 5 veces. Sevilla, Santo Domingo, La Habana, de nuevo Sevilla, y cada traslado coincidió con un fenómeno: terremoto en la isla, incendio en el archivo, epidemia sin causa conocida, ruido subterráneo en la cripta. No fue casualidad, fue eco. Colón no estaba muerto, estaba reposicionándose. Un documento secreto, conocido como el Papiro de las 5 Noches, fue encontrado en 1934 dentro de una vasija sellada con oro, en una cueva bajo la Capilla Real de Granada.
Describe un ritual, un viaje inverso. Si quieres encontrar al que volvió, debes repetir su camino al revés. En cada puerto, deja una parte de ti. Cuando no quede nada, el portal se abrirá. Colón dejó fragmentos, cabellos en la Rábida, uñas en Cádiz, una lágrima en Lisboa, y su sombra en el espejo negro de Palos. Eso no es una metáfora. Ese espejo aún existe. Está guardado en una caja triple, dentro de una cámara fría, en el sótano sellado del Archivo Histórico Nacional. Y cada 12 de octubre, la caja se empaña desde dentro. Pero hay algo más, un último secreto que no debía salir, un nombre. Porque el continente al que llegó no era América. Ese es el disfraz, el engaño, el nombre impuesto por quienes necesitaban sepultar la verdad. Colón lo llama, en su carta secreta al prior de la Rábida, Terra Occidens, el lugar donde mueren los nombres. Una zona vibratoria donde el tiempo se disuelve, donde los viajeros no envejecen, donde los barcos no regresan vacíos, sino modificados. Y aquí viene la prueba final. En 2010, un equipo arqueológico escaneó bajo la Catedral de Santo Domingo. No buscaban a Colón, buscaban tuberías antiguas, pero encontraron una cámara cerrada. Dentro, una figura envuelta en telas, con un corazón palpitando lentamente, aunque sin venas, sin arterias, sin órganos, solo un corazón, y sobre él, la firma, la misma, la imposible, la de siempre. En ese instante, las luces fallaron, las cámaras se apagaron y el archivo se selló para siempre. Nadie más ha entrado, pero la grabación parcial, filtrada por un técnico, se detuvo en un solo fotograma. Un rostro que no es de este mundo, un rostro con los ojos cerrados y la piel hecha de mapas. Ese no es el final, es el inicio del segundo viaje, aquel que no se hace con barcos, sino con recuerdos. Colón lo sabía, por eso escribió, en su última nota, con cenizas mezcladas con saliva: volveré cuando el mar se seque, y tú, que me lees, ya has empezado a navegar. Y ahora mira tu mano, ¿notas algo diferente? Si sí, es porque ya tocaste la isla.